En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia, con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora. Buenos días, amigos. Nos encontramos en una transmisión más de Libertad con Historia a través de la frecuencia de Radio Libertad. Como había anunciado, este es el último programa del año y lo vamos a dedicar a un tema importante porque además hay muchos pronósticos de que se avecine este fenómeno, que es el denominado fenómeno del niño. Para esta oportunidad nos encontramos con Bruno Castro, es un investigador que además tiene un programa dedicado a ver los temas muy relacionados a los efectos climatológicos y a las variedades a veces impredecibles de nuestra geografía, que es tan rica, pero además también bastante sorpresiva. El fenómeno del niño, que hay un 70% de probabilidades que se dé, nos requiere una importancia que nosotros podamos difundirlo, más aún cuando Bruno tiene los conocimientos que nos van a permitir darnos una aproximación. Bruno, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. No, las gracias a ti, Luz, por invitarme y darme la oportunidad de, contar en resumen un poco acerca del tema, que es bastante amplio, como ya lo conversábamos en off, ¿no? Es bastante enorme y tiene toda una serie de conceptos que para poder desarrollarlos necesitaríamos, pues, por lo menos varios programas. Claro. Sí. En ese sentido, por ejemplo, de conocimiento, sí, como hemos venido conversando, podríamos un poco entonces hacer unos límites, ¿no? Hay una necesidad de un conocimiento social de este fenómeno y además que esté involucrado en la cotidianidad de las personas, ¿no? Y el otro conocimiento es el ya más riguroso, ¿no? Que requiere, que es además un conocimiento riguroso precisamente para poder llegar a la población y prevenirla. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles consideras tú que serían los elementos importantes de este fenómeno? Sí, bueno, vamos a hacer primero una contextualización y como el programa es de historia, vamos a hablar un poco de historias respecto al fenómeno. El fenómeno es bastante joven en lo que respecta a términos históricos, vale la redundancia, porque se observa o casi se investiga en el mejor de los casos desde 1876, cuando se identifica el ENSO, en inglés por sus siglas, que es la oscilación del sur, ¿no? El niño Southern Oscillation es el nombre, y que fue identificado por los cambios de presión atmosférica entre el Pacífico Oriental y el Pacífico Occidental. En verdad, se identifica por las grandes sequías que habían en Australia a la vez que en la India, ¿no? El Imperio Británico, con sus observadores y científicos, notaron que había una coincidencia entre ambos fenómenos, o sea, sequía siempre en los dos sitios a la misma vez, y de ahí empieza un poco la medición y la observación del niño. En el caso del Perú o de América del Sur, desde 1891, en el cual se da un fenómeno intenso y muchos pescadores en la zona de Paita y navegantes relatan y describen los desastres producidos por estas lluvias, el incremento de temperatura, es que se tienen noticias históricas acerca del fenómeno. Sin embargo, recién, digamos, desde 1969, tiene ya un estudio en el cual ya se tienen identificado casi todos sus patrones. Hay un investigador, Yernes, que menciona ya los patrones que tienen que ver con el niño, que son onda Kelvin, la oscilación del sur, el anticiclón del Pacífico Sur, el tema también de el efecto Coriolis, ¿no? Que es la rotación de la Tierra. Y notan de que en verdad este evento tiene una recurrencia que está relacionada entre la actividad marina, la actividad del océano y la actividad atmosférica, ¿no? Y que tiene unos patrones que más o menos de ocurrencia entre 3 a 8 años, ¿no? Y con distintos niveles de magnitud, de gravedad, pero que debido a lo que te mencionaba hace un momento, de que es bastante poco el tiempo que se tiene para colectar data, o sea, si dijéramos que es 1876 el inicio de
la medición, tomando en cuenta que el planeta tiene 4.600 millones de años, la data es insuficiente para hacer una corrida, para poder hacer un pronóstico, ¿no? De cuánto o qué tan duro será el próximo niño, qué consecuencias tendrá, en qué lugar será más fuerte, no lo sabemos, aún no lo podemos pronosticar de esa forma. Aún así existe el ENFEN, que es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que es un comité multisectorial que tiene el gobierno peruano y que hace unos días acaba de lanzar su último comunicado, el comunicado 015-2018, que informa de que el fenómeno del Niño que está viniendo, ¿no? Hay una onda Kelvin que está viajando a través del Pacífico ecuatorial, va a ser débil. Va a ser débil y que no se esperan realmente grandes lluvias o una gran elevación. En verdad se espera un grado, entre 1 a 2 grados más de elevación en la temperatura marinas. O sea, 1 o 2 grados respecto al último fenómeno. No, respecto a la temperatura normal del mar. A lo que normalmente es un fenómeno. Sí, no, respecto a la temperatura del mar, se espera que se eleve 1 grado, 2 grados más. No es mucho. En verdad es nada, ¿no? En verdad es nada, pero en términos oceanográficos, en términos pesqueros, ¿no? Para todas las cosas que implican o que mejor dicho, en las cuales se derivan consecuencias producto del Niño, sí hay movimientos de masas, ¿no? De masas ictiológicas, ¿no? De masas de peces que se dirigen a otros lugares, ¿no? Y bueno, toda la actividad industrial pesquera, ¿no? Tiene que va a verse afectada. Ahora, de todas maneras, a pesar de que es muy poco lo que tú dices, desde que se identifica el fenómeno del Niño en el siglo XIX hasta nuestros tiempos, de todas maneras no es tampoco desde el ángulo científico, ¿eh? Porque nosotros ya por lo menos nos puede permitir ver algunas regularidades, ¿no es cierto? Con todas las deficiencias que puedan, lo que está atrasado quizás sea nuestro país en tener la suficiente capacidad tecnológica para poder... ¿Te refieres a prevención? No solo a prevención y un poco también, y fundamentalmente también a la capacidad de poder anteceder, pronosticar el evento, ¿no? Porque a veces se ha pronosticado y no se ha dado, ¿no? Sí, en verdad el tema es bien complicado porque está relacionado también con, digamos, de que hay una serie de condiciones que tienen que darse para que se desarrolle el niño. Basta que uno de los factores se debilite o cambie para que el fenómeno ya no se dé. Por ejemplo, acá uno de los más importantes son los vientos que vienen del este y que hacen que esta corriente marina, que siempre viaja de oeste a este, se vea frenada cuando estos vientos se intensifican, ¿no? Los vientos alisios. Entonces, si estos vientos alisios de repente se debilitan o se detienen, estas corrientes, esta masa de agua viaja sin ningún viaja hacia el este, a las costas del Pacífico Oriental, donde estamos nosotros, sin ningún freno, ¿no? Sin ningún freno y auspiciadas por el efecto Coriolis, por el efecto de rotación de la Tierra, que hace que todo lo que está en el caso del hemisferio sur, todo lo que está todo viaje de izquierda a derecha, ¿no? En el hemisferio norte es al revés. Entonces, generalmente estos vientos son los que determinan que incluso, ¿no? Que a pesar de que haya un pronóstico de que mañana va a haber una tormenta eléctrica, eso pasó en el 2017, muchos personas que incluso no eran meteorólogos dijeron, pero se va a haber una tormenta de 3 días en Lima. Se esperaba que llegue la tormenta de 3 días en Lima. Basta que los vientos alisios se intensificaron ese fin de semana, se acabó. El niño se comenzó a haber más afloración de aguas frías y se acabó todo. Y no pasó nada. Lima se salvó. Claro, pero el año pasado tuvimos un evento bien, bien fuerte con el desborde inclusive de ríos en el norte. Eso era un fenómeno, ¿no es cierto? Fue un fenómeno para que veas que incluso, ¿no? O sea, todavía no podemos decir, bueno, el fenómeno es así, se da de esta forma y se presenta en esta fecha. Incluso las características del fenómeno, que supuestamente decían, ¿no? Cuando se da este fenómeno, llueve en la costa norte, costa central, en la zona sur hay sequía. Ese patrón desapareció en 2017, al punto que tuvieron que rebautizar al fenómeno y ponerle el mal nombre del niño costero. Eso justo te iba a preguntar, el niño costero, sí. ¿Por qué? Porque todas las características que se dieron eran totalmente atípicas, anómalas a las del niño tradicional. Ahora dime, los fenómenos del niño son fundamentalmente costeros.
¿no es cierto? En verdad es donde más lo sentimos, pero por un problema que es la falta de cultura preventiva, que es un problema ancestral, en verdad, en el Perú, Ya. ¿no? Y bueno, en las culturas precolombinas, de repente, pues no podríamos culparlos de que ellos hayan sufrido devastaciones, incluso exterminaciones masivas y aniquilamientos de prácticamente de poblaciones enteras, producto del niño. Pero en el tiempo que estamos viviendo, en la cultura en la cual vivimos ahora, en la cual hay todo un desarrollo tecnológico que te permite tomar previsiones, en verdad es casi un pecado que sabiendo que va a venir un evento cálido, no pongamos medidas, no tomemos medidas correctivas, medidas preventivas, no reforcemos cauces, o no ampliamos cauces, no evacuemos a las personas que viven en las quebradas, o no hagamos, digamos, revisión de todos los permisos, licencias de construcción, de construcciones, de todo, no solamente de casas de personas particulares, sino colegios, hospitales, clínicas, todo lo que se construye en lugares donde no se debe haber construido nunca. Claro, a eso quiero ir. Por ejemplo, hace 100 años nuestra costa era eminentemente rural. No mucho, o sea, en realidad el concepto urbano es bastante moderno, joven, ¿no? bastante joven, Sí. claro. Y lo rural no significa atraso, ¿no? Hay es un poco ese estereotipo, pero lo rural es una manera de organización social donde hay un fuerte peso de la economía agrícola, es autosostenible también, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo he estado en el norte, cuando yo trabajaba en el norte, y escuchaba algunas canciones antiguas y habían unas que hacían alegoría a que el río vuelve en enero. Y eso hasta ahora creo que hay un tondero. Entonces, a mí me trajo mucho la atención, porque el río, porque por la sequía, pues, ¿no? Entonces, cuando esto más que todo en la zona de Laredo. Entonces, cuando no hay agua, la única fuente es precisamente la subida del río. Entonces, esto yo quería ir a este asunto. Ya es que está dado el fenómeno, ¿no? El de niño. O sea, nosotros no podemos manipular la naturaleza, pero sí hacemos cosas que alteran la naturaleza. ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a una relación con este fenómeno? Porque tiene que tener alguna ventaja el fenómeno, ¿no? Sí, eso es lo que, bueno, muchas personas se han atrevido a proponer, ¿no? Oye, si sabemos que va a haber una gran avenida de agua por esta quebrada, bueno, tratemos de desviar esa agua, tratemos de pensar en qué vamos a hacer para cuando llegue esa avenida de agua, ¿no? Porque ese es el otro detalle. El otro detalle es que durante estos periodos hay muchas avenidas, ¿no?, de agua que se forman y que van al mar. Claro, y por ejemplo en el caso del norte se ha construido en zonas agrícolas. O sea, se ha urbanizado en zonas agrícolas. Sí, y en zonas que son antiguos cauces de huaicos o de ríos o ríos estacionales, ¿no? Y ríos estacionales no solamente en periodos de lluvias, sino en periodos de fenómenos del Niño, ¿no? Y bueno, el tema en verdad es bien amplio porque estamos ya metiéndonos a terreno sociológico, ¿no? A terreno que abarca ya el por qué nuestra política ahorita está patas arriba, ¿no? Y ¿no? Yo pienso que por ahí el tema de trabajo es bastante amplio porque no debería castigarse a las autoridades. Debería haber algún tipo de pena para aquel alcalde que dé licencia de construcción en un cauce seco, ¿no? O que dé licencia de construcción en un lugar, ya no solamente el niño hablando, sino un lugar que tiene, el terreno es un terreno que es sísmico, no es un terreno que, como por ejemplo en La Molina, en ciertas zonas de La Molina, se sabe de que la base es arena, ¿no? Y que no debería construirse edificios probablemente de más de 3 o 4 pisos y sin embargo se construyen edificios de 8, de 10, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que haya una legislación que pene a aquellas autoridades que den licencias, que den permisos, ¿no? O que den títulos de propiedad en esos lugares, ¿no?
Es que aquí nos encontramos pues con una cuestión ya que escapa al mismo hecho del fenómeno, ¿no? Sino que son intereses. Tú has traído unos textos que son muy interesantes, Bueno, sí, unos de son María unos Rostowski. textos de apoyo. Ajá, Sí, sí. y por ejemplo, en cuanto a las sociedades, el concepto andino, por ejemplo, el Sí. concepto Sí, andino no es un concepto que entre en contradicción con la costa, ¿no? Más bien así se nos ha formado, ¿no? Más bien es un concepto que debería estar en la convivencia. En este aspecto del fenómeno del niño, por ejemplo, cuando empiezan las lluvias, esas lluvias vienen desde las quebradas y tienen todo un ciclo que termina en el mar. Y es un agua prácticamente con minerales, que se habla de que es una de las razones de la riqueza del mar. ¿Es así? Sí, vivimos en un desierto, pensamos Ujú. que estamos en un desierto donde no crece nada y donde no se puede hacer nada, pero si uno es observador, cada vez que ha habido un fenómeno del Niño, todos estos desiertos, las quebradas, los cerros que en el caso de Lima los circundan, se convierten en unos oasis de vida, se convierten prácticamente casi en una especie de selva. Es impresionante. Eso refleja y nos dice que la riqueza de nuestra tierra es altísima, no es sumamente fértil, no es lo que se piensa, de que son terrenos seriazos, terrenos que no tienen que no tienen fertilidad, todo lo contrario. Y de eso aprendieron los ancestros, lo aprendieron las culturas precolombinas. En probablemente miles de años de irse contra la pared, de sufrir Claro, inundaciones, de sufrir destrucción de sus casas, de sufrir destrucción de sus canales de regadío, ¿no? Hay muchas civilizaciones que fueron devastadas por niños. En el caso de, por ejemplo, del norte que mencionabas, Laredo, los moche, claro. se sospecha que hay mucha certeza de que fue un gran fenómeno del Niño el que acabó con los moche. Porque los moches tenían toda una organización sociopolítica fuerte, bien cimentada, pero que estaba basada en el manejo agrícola, ¿no? En verdad todo el mundo precolombino giraba en torno a lo agrícola y lo religioso, ¿no? Ambas cosas eran inseparables. Claro. Y tú te imaginas que tengas toda una economía sustentada en un canal que riega y que de repente ese canal ya no lleve más agua, que ese canal se parte en dos y ya no haya manera de que riegues tus campos de cultivo, es el fin de tu civilización. ¿No? Hace poco también se encontró restos de decapitaciones de niños en el norte. Se dató que era de época moche también, ¿no? Y que fue hecho probablemente, los antropólogos sospechan de que fueron sacrificios humanos hechos para calmar la ira. Claro, calmar la ira de los dioses, ¿no? Claro, era muy típico eso, ¿no? Sí. Que el sacrificio, era una ofrenda. Sí. ¿No? Se estaba como legitimado, ¿no? Ahora nos puede parecer una barbaridad, pero en ese momento la cultura estaba legitimado. ¿Qué? Para calmar la ira, lógicamente, porque estaba de por medio de la sobrevivencia. Eso es bien interesante. En cierto modo, nuestra historia, este fenómeno está bien ligado entonces a nuestra historia y en cierto modo a nuestra cultura. Sí. ¿Por qué tú crees que hemos llegado a un nivel en el cual esperamos que suceda para que vengan una serie de salidas que no son necesariamente ligadas a lo que es la naturaleza? Por nosotros no vamos a cambiar la naturaleza, ¿no? Sí, eso es lo curioso y es lo absurdo, sí. Que la gente pretenda construir, no sé, diques o pretenda canalizar el Huayco, canalizar el río, ¿no? Cuando estas avenidas de agua, pues, no respetan nada, ¿no? Como te mencionaba también en off, ¿no? Más poderoso que un terremoto es una columna de 1 metro de agua moviéndose a velocidad y en una pendiente en declive, ¿no? O sea, eso no lo detiene nadie, eso te puede mover un camión con 30 toneladas y te destruye una casa, como hemos visto, ¿no? En estos últimos fenómenos del Niño. Entonces, ante eso uno no puede más que tomar las medidas que impliquen darle el espacio para que en estos sitios por donde se espera que baje un huaico, más bien este evento, este río de lodo y de piedras pueda discurrir de la manera más natural posible y no encasillada, no encajonada, ¿no? Porque lo único que vas a lograr es que en un momento
y bueno, para variar, nosotros no le vamos a dar mantenimiento probablemente a esos cauces, se colmate, se llene el cauce de desperdicios y se desborde, ¿no? Ese es el principal problema que tenemos, ¿no? El no entender la naturaleza del país, del territorio donde nos ha tocado vivir. Y justo mencionabas hace un rato estos libros que he traído, que uno trata sobre el entendimiento sociopolítico del mundo andino, del mundo precolombino, y el otro es un poco desde el punto de vista del análisis a lo que son las deidades andinas, ¿no? Cómo entender, por ejemplo, acá justo había un texto que pensaba leer, pero bueno, es un poco largo, respecto a unos sacrificios que hacían ellos cuando determinaban de que habían nacido, habían tenido cosechas en las que de una mazorca salían 2 choclos, 2 maíces. Y eso para ellos era como el aviso de que se venía un evento climatológico, lluvias, ¿no? Y ya tenían todos unos ritos, todas unas tradiciones, ¿no? Para celebrar eso. O también otro evento en el que, bueno, no sacrificaban personas felizmente, sacrificaban llama,s ¿no? Para pedir lluvia. Para pedir lluvia con todo un rito que estaba orientado al pedido de lluvias a los dioses, a Yapa, ¿no? El trueno, al sol, a las nubes. Y todo eso refleja sabiduría, ¿no? Quizás desde un punto de vista a priorístico, un poco apurado, podríamos decir, esta gente era supersticiosa, eran unos ignorantes que no sabían nada. Pero detrás de todas esas ceremonias religiosas hay una sabiduría con respecto al conocimiento de los eventos meteorológicos, ¿no? Ellos tienen hay lugares en la arqueología, sitios arqueológicos en el Perú que son impresionantes. Te mencioné hace un rato la cultura esta que tiene 6.000 años, que está en el curso medio del río Marañón, la cultura Marañón precisamente. Más que Caral. Sí, más que Caral, más antiguo que Caral. Otros lugares que tienen también, que son como observatorios, son como lugares donde puedes medir el inicio, el día del equinoccio, el día el día del solsticio. Precisamente esta noche es el solsticio de verano, ¿no? Es una fecha importante que se celebra en el mundo andino, ¿no? Y todas esas cosas ellos ya las tenían identificadas y las celebraban, ¿no? Las celebraban porque eran básicas, eran, digamos, centrales para su mundo, que su mundo era básicamente agrícola. Y precisamente al ser tan importante, ellos, digamos, que habían logrado de alguna manera una especie de vida simbiótica con estos fenómenos meteorológicos. Y eso explica también por qué la mayoría de sus construcciones precolombinas no están en el cauce de un río, están en las puntas de las montañas. ¿Por qué Machu Picchu está en la punta de un cerro? ¿No? ¿Por qué en el caso de Lima, Rupa, que es una ciudadela hermosa de la cultura tabillos, está en la punta de un cerro? ¿Por qué hay tantos sitios arqueológicos que no están donde nosotros construimos ahora? Claro, ese es el riesgo mayor y más bien la pregunta sería, ¿por qué han construido en las cercanías, en los cauces, pues, ¿no? Ahora hay un trabajo se ha tratado de reubicar, pero las probabilidades de que nosotros seguimos pasando estos problemas, bueno, se van a dar, porque por lo menos yo estuve en Trujillo cuando era increíble. En 2017, cuando el agua corría por las calles de Trujillo. Entonces se supone que si el agua ha pasado por ahí, esa zona ha debido ser agrícola. Efectivamente. ¿No es cierto? Sí. Es lo más lógico. Sí. Dime, ¿existe algún registro de cauces, de las aguas? Sí, efectivamente, todos estos eventos, mejor dicho, los cauces de los ríos o de los huaicos, antes no producían daños, no producían muertes, ¿no? Bajas, ¿no? Víctimas mortales, porque nadie vivía ahí. Es el crecimiento, es la explosión demográfica urbana la que ha hecho que ahora estemos sintiendo los efectos de los fenómenos del Niño como antes no se sentían, porque nadie vivía ahí. Por ejemplo, por esta quebrada en esta zona de Porvenir en Trujillo, antes no había urbanizaciones, no había nadie. Y si bajaba un huaico ahí, o bajó el año 82, 83, nadie casi se enteró, porque nadie vivía ahí. Ahora lo que han hecho es, al constituirse esto en una urbanización, prácticamente la avenida que conecta este lugar con Trujillo es prácticamente la puerta por la cual se está llevando el huaico a Trujillo, ¿no? Porque eso no había pasado antes. Trujillo nunca había estado así, inundada de barro,
Claro, y hace prever que esa zona ha sido una zona fértil, Sí, agrícola, ¿no es es una cierto? zona fértil. Eh, Todo el limo eh, que arrastra estas ujú. avenidas, estas avenidas de agua durante las épocas de lluvia, lo que hacen es fertilizar el suelo, lo vuelven muy rico, Claro, ¿sí? nosotros hemos vivido con algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, que Lima es Sí, que es y realmente de desierto tiene creo que una zona cercana a Ancón, nada más, Santa Rosa creo que es la zona de dunas, ¿no? De arenas duna, que hay. arenas, ¿no? Pero es todo lo Sí, contrario, el Valle de ¿no? Lima era muy Es muy fértil, era muy fértil, fértil, era un un valle valle riquísimo, regado riquísimo. casi por 3 ríos, Claro, ¿no? ¿sí? Entonces, estamos para terminar el programa y ¿qué serían tus recomendaciones ante el eventual fenómeno del niño? Bueno, para este que viene, que felizmente es un evento débil, no es un evento Ujú, fuerte, en verdad lo que deberíamos hacer es aprovechar el tiempo y empezar a trabajar en prevención, ya, pero en todos los niveles, no solamente en el nivel infraestructural, que es descolmatar ríos, ¿no? Descolmatar cauces de ríos, preparar defensas ribereñas, sacar a la gente que vive en las riberas o en los mismos cauces, ¿no? Que como un ejemplo claro de eso es Chosica, ¿no? Gente que vive en los mismos de cauces de los los mismos huaicos, cauces, ¿no? sí. Sino en el otro, en la otra plataforma que es la plataforma educativa, que es la más importante. Si tú no educas a la gente en prevención, vamos a repetir esto una y otra vez todos los años, Ujú, ¿no? Entonces enseñar a la gente, desde niños en los colegios, enseñar que no se debe construir en lugares donde haya, digamos, cauces de ríos, aunque cauces, estén secos. claro. Yo recuerdo mucho al ingeniero Budman cuando una vez hubo un fenómeno del Niño en el 97-98 y le preguntaron, ¿no? Acerca de un cauce en el cual nunca había caído un huaico. Y cayó un huaico después de 50 años, hasta más. Personas muy ancianas recordaban que eso había sido como en el fenómeno del Niño en 1924. Y él dijo, bueno, si alguna vez pasó agua por un lugar, volverá a pasar. No importa No cuánto importa, tiempo pero pase, va, va a lógico, va a volver a volver a pasar. pasar, Sí, ¿no? basta que haya pasado una vez, volverá a pasar, así pasen 100 o 200 años. Claro, porque lógicamente hay toda inclusive una estructura geográfica que nos hace prever eso. Eh, Estimado amigo, yo te prometo que vamos a seguir conversando. Es un tema muy Es amplio, muy como te amplio, dije. Uf, es enorme, sí, vamos gigante. a conversar El tema específicamente histórico es el que me tema gustaría histórico. tratar, sí. Sí, y estamos tratando de dar un avance en la medida de que, bueno, este es el último programa del año, que quiero yo agradecer a Radio Libertad la oportunidad y agradecerte a ti, Bruno, de que te encuentres con nosotros para cerrar el año y además cumpliendo una labor educativa con esta población. Amigos, nos despedimos, les deseamos unas bonitas fiestas y te reitero nuestro agradecimiento. Igualmente, Luz, muchas gracias. Gracias a Radio Libertad por darme la oportunidad de expresar mis ideas y mis comentarios y mis recomendaciones, sobre todo para la población, para evitar que siempre estemos sufriendo con el fenómeno del niño y no tengamos manera no de detenerlo, no de combatirlo, sino de aprender a convivir con él. Gracias. Nos vemos al próximo año. En el reportero de Radio Libertad, esto fue Libertad con Historia.